18:36 vamos a hablar sobre la producción, un término muy utilizado habitualmente en campañas políticas, ¿no? La producción, estamos con la producción, hay que producir, hay que aumentar la producción, hay que sacarle la bota de la cabeza a lo que producen, lo he escuchado en varias oportunidades, pero bueno, después a la hora de los bifes quizás no se hace tanto hincapié en la producción, no solamente por este gobierno, sino por otros. Pero bueno, decidimos traer los servicios de Gastón Borsini, que es presidente a nivel nacional de la Confederación General de la Producción, para charlar con él sobre estos temas poco interesantes para algunos, porque seguimos debatiendo otras cuestiones banales, pero para otros, aquellos románticos, los que nos gusta la producción, que todavía valoramos. ¿Cómo estás, Gastón? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio, igualmente. Bueno, para aquellos que no están al tanto, la Confederación General de Producción es una institución muy antigua que ha sido revitalizada, reordenada. Comenta un poquito más al respecto. Bueno, sí, la Confederación General de la Producción es una entidad que se crea en el año 1951. Gobierno del peronismo. Gobierno de peronismo, o sea, fue, digamos, una necesidad de los sectores regionales, federales de la producción, que veían muy centralizada la representación en algunas entidades de la Pampa Húmeda, como ser en su momento la Sociedad Rural o la Federación Agraria. Y bueno, en sintonía, digamos, con las premisas que tenía en aquel momento la CGT, la Confederación General del Trabajo, la Confederación General de la Producción junto a la Confederación General de la Industria y la Confederación General de Comercio y Servicio crean una entidad de cuarto grado para, digamos, centralizar todo lo que es el empresariado nacional. La Confederación General Económica. La Confederación General Económica, que por una resolución que firmó el general Perón en el año 1952, el secretario general de la CGT y el presidente de la Confederación General Económica, que nucleaba todo el sector, digamos, económico de las producciones regionales, integraban las reuniones de gabinete de presidencia de la nación. Claro, se tenía en cuenta, digamos. Perón necesitaba empresarios más o menos con una perspectiva nacional, porque recordemos que principalmente en el agro tenía muchos opositores, ¿no?, que van a ayudar a su caída y ayuda a conformar estas organizaciones. Diríamos que serían empresarios relacionados al agro, pero con una perspectiva nacional, una burguesía nacional, si uno quiere, agraria. ¿Se lo puede pensar de esta forma? Sí, o sea, en principio sí, es una pequeña burguesía que siempre aspiró, digamos, a la movilidad social ascendente, y, o sea, hoy en día sigue permaneciendo en ese pensamiento. Por supuesto que ven cómo va aumentando cada vez más la escala de producción y se va desapareciendo por ahí del ámbito de la escala. Y, por ejemplo, en el sector de viñatero se sigue manteniendo por ahí la estructura de producción en escala menores, en el sector, por ejemplo, de la pera y la manzana igual, en el sector yerbatero igual, pero en lo que el componente de la pampa húmeda, hoy en día hay productores, por ejemplo, el productor más chico que queda con su actividad de productor, con su herramienta propia, en nuestra zona, digamos, en lo que es Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, son de 300 hectáreas para abajo, los productores agropecuarios no existen más. Claro, la zona núcleo, prácticamente han desaparecido los pequeños y medianos productores. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hay una entidad que entiendo que es la más conocida en la defensa, o teóricamente la defensa de los derechos de los pequeños y medianos productores, que es la Federación Agraria, que surge después del grito de Alcorta, en 1912, ¿no? Claro, sí, bueno, yo tengo mis inicios en la Federación Agraria, en la Juventud ¿Vos provenís de Federación de ahí? Agraria, claro. Por supuesto que en su momento, cuando si vamos a hacer un poquito de hincapié en la historia, cuando se crea la Federación Agraria, era una necesidad de muchos arrendatarios que se veían explotados por el tema del trabajo de la tierra y pedían mejoras en sus condiciones. Hoy en día se dio totalmente, o sea, estamos en una situación totalmente inversa. En aquel momento había grandes latifundios que utilizaban a centenares de miles de productores para trabajar la tierra. Hoy son centenares de miles de pequeños propietarios que le dan la tierra en arrendamiento a grandes contratistas rurales.
O sea que en aquel momento la tierra le pertenecía a pocas familias y eran muchos los productores que sembraban y cosechaban. Ahora te voy a preguntar sobre esa situación, pero ¿pensás que la Federación Agraria sigue representando al pequeño y mediano productor o no la representa más? No lo representa más. Las ideas fundacionales de la Federación Agraria siempre están y siempre van a estar. Lo que pasa es que se quedaron sin sujeto a representar. Hace unos años atrás, en conversaciones con el presidente anterior, Carlos Achetoni, la preocupación que teníamos era que tenían muy pocas cuotas de productores que estaban pagando su cuota de afiliación porque no se sentían representados con la entidad y bueno. Pero esto no es porque se acercaron demasiado en su momento al macrismo o, ¿cómo poder decirlo? ¿Liberalizaron su postura económica? Y hay un poquito de todo. Y perdieron ese combativismo que tenía en la época de Humberto Volando. Uno recuerda los años 90, por ejemplo, te podía gustar o no Humberto Volando, pero era un tipo que las tenía bien puestas, hablando mal y pronto, y que la gente lo respetaba, un tipo que respetado, digamos, ¿no? Sí, bueno, en aquel entonces, en la época de don Humberto Volando, yo estaba en la Juventud de Federación Agraria, a nosotros nos costaba mucho instalar unos pequeños segundos en los medios de comunicación nacionales. Había 2 o 3 programas que eran masivos, estaba Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, y recuerdo que en un congreso técnico empresarial que se organizó en el Patio de la Madera, yo personalmente, como coordinador de los grupos juveniles de Federación Agraria, le pedí a Mariano Grondona si estaba la posibilidad de que nos reciba 2 minutos para comentar la situación económica que estábamos viviendo en aquel entonces, que era remate de tierras, problemas con el precio de los combustibles y todas esas cosas, y él muy gentilmente me dice, la verdad que no es un tema que le interese a su audiencia, o sea que y los sponsors no le permitían, que se le caiga el rating. Así que después coincide que se empieza a plantear el tema de la ley de medios en la República Argentina y los medios masivos de comunicación, como no tenían manera de llevar esa batalla a la calle, paralelamente se da lo de la resolución 125 y ahí fueron donde los medios hegemónicos fueron a buscar a estas entidades para decirnos dónde querían que pongamos la cámara, dónde queríamos y ahí nace De Ángel y nace toda la dirigencia que volvió a colocar a la Federación Agraria en el centro de debate. Sí, que hoy ya tienen otro pasar, De Ángel y ya está en otro lugar. Y digamos que sí, que se acomodó. Con movilidad social ascendente. Se acomodó del lado de la casta y y ahí quedó. Decías, es interesante esto, ¿no? Porque muchos hablan del agro como un conjunto. Yo creo que ese fue uno de los problemas del kirchnerismo, de meter todo en la misma bolsa, pero no se analiza la situación en particular. Dijiste que hoy, a diferencia de otra época donde había grandes latifundios, hoy hay muchos fundios, pero que son arrendados. Tengo amigos inclusive que son productores agropecuarios que lo arriendan al campo. ¿Por qué lo hacen esto? ¿No lo pueden producir ellos? ¿No le da el cuero para producirlos? ¿Por qué? ¿Por qué lo terminan arrendando? Porque el campo es de ellos. Y lo que pasa es que la escala de producción, cuando vos venís año tras año tratando de subsistir, en la materia de tu composición de empresario, tratás de acceder a las tecnologías, tratás de mantener, las herramientas de vanguardia, y se produjo en los últimos 20 o 30 años, diría, un proceso de concentración de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los números no te dan y se te agranda la familia, vos necesitas cada vez un pedazo más de campo para alquilar. Después viene el tema de la herencia, lo que vos quieras llamarle, y muchos productores, al no ver la posibilidad de cambiar las herramientas y acceder a las tecnologías que se venían, en los últimos 30 años cambió muchísimo la tecnología de trabajo. Lo terminan arrendando. Lo terminan arrendando, y ahí fue donde se transfiere, una fenomenal estructura desde la industria metalmecánica agropecuaria a la construcción. Entonces ese pequeño arrendador, ese productor agropecuario que pasó a arrendar su campo, hoy en día está sentado en una estación de servicio opinando de política. Claro.
y compró un departamento del Pozo en Rosario que se lo alquila al hijo del obrero que viene a estudiar y dejó de invertir en maquinaria porque se le hace difícil. Bueno, para aquellos que nos están escuchando en vivo, se largó a llover, se están partiendo los cielos. Estamos saliendo en vivo. Es interesante esto que decís. Y puede ser que haya también desconocimiento, porque he hablado con algunos. Mira, yo eres de un campo que no tengo ni idea. Entonces se lo doy a alguien que lo sabe producir. Que termina siendo, estimo, estos Globocopatel, estos que te alquilan el campo. Y total, ellos no tienen ningún costo. Después te lo dejan destruido. Y mira, es como todo, hay una multiplicidad de sujetos en el agro que se perdió esa tradición. Nos llevaría 5 programas a estratificar todo esto. Hay de todo. A nosotros lo que nos preocupa es que hoy en día vemos que hay muchos, o sea, pequeños dueños de la tierra que desearían tener las condiciones para volver a trabajarla. Pero no pueden. Pero no se da porque la estructura de composición de rentabilidad del agro te dice hoy en día, como no hay, digamos, piso en la escala, si vos producís en cierta zona a tanta distancia de los puertos, vas necesitando una superficie de tierra que no tenés. ¿Qué hay que hacer en este sentido para revertir esta situación? Porque por ahí a veces algunos que desde el progresismo te dicen, no, hay que hacer una reforma agraria, pero ahora ya la tierra está dividida, digamos. ¿Que sirve dividirla más? Porque te aparece un Globocopatel, por personificarlo en él, pero cualquiera de estos pools de siembra que te le riendan, digamos, ¿no? Claro, ¿la alquilás o la alquilás? Claro, hoy se está dando una condición muy desfavorable para el sector yerbatero. Ahora te voy a más o menos, muy poquitas palabras, redondear a lo que me quiero referir. Es que la Argentina hace 215 años que no define su modelo agropecuario. Y en su modelo agropecuario está definir cuál es el sujeto agrario que se adapta a la economía de ese país. Fíjate que Alemania, por ejemplo, tiene el sujeto agrario dentro de lo que es la ley de heredad no enajenable, y la Argentina nunca se ha sentado a discutir con los legisladores, con los poderes que conforman el Estado, si un frutillero de Coronda tiene que ser de tal tamaño y de ahí reordenar la matriz tributaria, si un productor yerbatero tiene que ser de tantas hectáreas y de tanta tonelada y de ahí reordenarle la matriz tributaria. Lo mismo para todos los cultivos y todos los cereales del país, para todo. Nosotros ¿qué hacemos? Es miramos en lo que es el tricultivo, soja, maíz, trigo y agregamos carne de vaca, precios internacionales, de ahí aplicamos retenciones, impuesto nacional, impuesto provincial, impuestos municipales, sin tener en cuenta que esos productores que van saliendo del sistema terminan desestabilizando otros factores de la economía. O sea, se lo ve al agro solamente como una caja. Digamos. Como una caja. No hay un modelo productivo, básicamente. Exactamente, no hay un modelo productivo y yo me arriesgaría a decirte que, y esto no me quiero poner filosófico, hace más de 100 años que la Argentina no tiene un ministro de Economía. ¿Eso qué quiere decir? Son todos crematísticos. Lo que están enseñando hoy en la universidad no es economía, es crematística. Está todo atado a canje de deuda, emisión de bono, emisión monetaria, cómo reestructuramos la deuda, pero no miramos la economía, cómo está compuesta. Claro, se ve lo financiero y no se ve lo productivo. La economía, para ser sencillo en la forma de explicar, es la administración de la casa, está relacionada con el bien de uso. Y la crematística está relacionada con el dinero y con el bien de cambio. Sirve, así como te decía, la reforma agraria. Hay otro que te dice, más peronistas románticos, uno entiende, dice, no, tiene que volver el IAPI, que era, explicado fácil, el Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, que le compraba la cosecha a los productores para colocarla a mejor precio internacional. En esa época no había silo bolsa, etcétera. ¿Serviría hoy que el Estado intervenga como IAPI? Estimo que Milei no lo va a hacer, pero en otro gobierno más de tinte popular, estimo que por ahí se podría pensar. ¿Serviría hoy o no? Serviría un organismo regulador siempre y cuando sea bien administrado y no lo administre gente que no entiende por ahí en la materia. El IAPI fue una excelente herramienta, claro, que tuvo sus falencias, como la Junta Nacional de Grano. Funcionó muy bien y tuvo su falencia. Nosotros tenemos que entender que hoy en día estamos
dentro de un modelo que ya está establecido, un modelo mundial, que es el capitalismo. Dentro del capitalismo funciona el liberalismo y llamémosle, ponele el nacionalpopulismo, como lo quieran llamar, sin ser despectivo en los términos. En ese sentido, sí, internacionalismo económico. Lo que tenemos que explicarle a las nuevas generaciones y también a las grandes que no han entendido cuál es la diferencia, es que acá no se trata de un tema de derechas o izquierda. Es obsoleto seguir hablando de derecha e izquierda. Hoy tenemos que hablar que dentro de ese sistema que ya está fijado a nivel mundial, que es el capitalismo, tenemos que tener dos modelos, el concentrativo y el distributivo. Y explicar qué significa el concentrativo y qué significa el distributivo. Hoy estamos dentro del sistema capitalista en un proceso concentrativo. Más aún para países donde el orden establecido a nivel mundial nos asignó el rol de economía primaria. Exactamente. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en que a Brasil no se lo asignaron, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante. Acá nomás Brasil ya tiene otra perspectiva. Exactamente. Paraguay mismo también, fíjate cómo está desarrollando su producción agropecuaria, industrializándose y encima abasteciéndonos a nosotros. Porque otra de las cosas que no entienden... Y encima andando con barcazas de bandera paraguaya. Claro, otra cosa que no se entiende dentro de lo que es este modelo concentrativo que estamos teniendo es que ellos, por ejemplo, adoran a Adam Smith. Y Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, habla de la mano invisible del mercado. Y resulta que el libro tiene 820 páginas y la mano invisible del mercado la nombra una sola vez y hace referencia a esa frase, a que no se debe importar de otras naciones lo que podemos producir aquí. Y estos tipos están desregulando todo lo bueno que le sirve a la nación y lo malo lo están dejando. Porque vos fijate, vos hablas con cualquier sector de la producción, olivícola, yerbatera, tabacalera, azucarera, y te van a decir, che, mirá que a mí todavía las condiciones para poder exportar o para que el mercado interno consuma más de lo que yo produzco, no se está dando. La pera y la manzana en Río Negro hoy está el 50% sin comercializar, y estamos importando pera de China. Gastón, el kirchnerismo... que es aludido habitualmente como uno de los gobiernos o últimos gobiernos populares, principalmente la década principal del kirchnerismo, ¿no? Porque Alberto Fernández, otro tema, creo que influyen otros factores, pero ¿fue concentrativo o distributivo en estas dos claves? El kirchnerismo tuvo hay que saberlo explicar en pocas palabras. Yo sé que tenemos escasos minutos. Tuvo su época de reordenamiento con Néstor, donde le permitió a muchos pequeños y medianos productores volver a acceder a la compra de maquinaria, a salir de la hipoteca del Banco Nación, al desendeudamiento. Y después tuvo épocas muy buenas a nivel internacional, como ser el alto precio de lo internacional. Tuvo su decadencia, que no supo sentarse con el agro a tratar el tema de la 125, porque era muy poquito, lo que le faltaba eran 2.000 millones de dólares ese año, que fue la crisis del Lehman Brothers. No fue ni bueno ni malo, fue un gobierno... refiriéndome a los tres gobiernos, Néstor y a los dos de Cristina, fueron gobiernos que estabilizaron el proceso de concentración. O sea, no se produjo ni siquiera una emigración de productores, ni se favorecieron, miles de productores en esa época, pero no desaparecieron como venía desapareciendo en la época de los 90, o sea que se retrasó el proceso de... Te lo pregunto también porque todos hablan, de cuando un gobierno popular retome el poder en la Argentina y se vaya Milei, que hay que ver cómo va a estar la situación, primero hay que ver si reelige o no, varias cuestiones, pero muchos hablan de hipotéticos planes, pero nadie habla de esto, de qué hacemos con el agro. Claro. Porque la producción, está muy bueno lo industrial, yo soy industrialista particularmente, pero ¿y qué hacemos con el campo? Mira, yo casualmente... No lo he visto en ningún lado, con dirigente que hablo no lo dice. Fíjate, la mesa de enlace hace... ¿cuánto hace? 17, 18 años que está y solamente habla de retenciones de soja, maíz, trigo, carne de vaca, las demás economías, las demás producciones regionales debajo de la alfombra, nadie habla. Y que las ayude Dios. Casualmente estoy integrando el movimiento productivo 25 de mayo
donde nuestra premisa es poner en tema de agenda de todos los sectores políticos la producción. O sea, que el nuevo gobierno que se constituya dentro de lo que son los distributivos tiene que ser un gobierno nacional, popular y productivista. Si no, no alcanza. Vamos al horno. Muchas gracias, Gastón. No, ¿Cómo gracias se a vos, puede Antonio. contactar la gente, aquellos que quieran sumarse a esta movida? ¿Cómo pueden hacerlo? La Confederación tiene un sitio web Sí. que es www.cgp, Confederación General de la Producción.com.ar, y ahí tienen algunos datos de mail, de acceso, cómo asociarse. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.